quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es la verdad, qué está pasando. Charlas y algo más en La Verdad de la Milanesa. Charlas y algo más con Eddie Moreno. ¿Qué tal? Buen día, Eddie. ¿Cómo estás? Hola, Mara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Un poco de calor, pero la verdad que con expectativa de un verano, algo lindo, un tiempo para disfrutar. Un refrigerio. Sí, salir a trotar por ahí. Pero vos salís a trotar de vez en cuando. Sí, pero por ahí te da un poquito como de fiaca con el tiempo, cuando está feo. Y de calor. Por ahí el calorcito viene bien para eso. Para introducirnos ya en lo que vamos a hablar hoy, encontramos una noticia en la página de Laura Di Marco que dice así: habla una persona que se llama Toti Flores, o le dicen Toti Flores, fue diputado, o es diputado. Es diputado. Las bandas que hoy toman terrenos están muy ligadas al narcotráfico, dice. ¿Querés que te lea un poquito más sobre esto? Sí. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Héctor Toti Flores, habló del impacto del aumento de la pobreza en el conurbano y explicó cómo funciona el mecanismo de toma de tierras en suelo bonaerense. La última actualización estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló un significativo aumento de la pobreza durante el primer semestre de 2020 del 40,9%. La cifra informada por el INDEC implica que más de 18 millones y medio de argentinos se encuentran en una situación de fragilidad y vulnerabilidad extrema. Siempre es un golpe muy fuerte cuando aparecen las cifras. Hace muchas décadas que la pobreza no para de subir, aún con crecimiento económico. No se lo toma como una política de Estado, porque a algunos les convienen los pobres, opinó Héctor Toti Flores. El diputado nacional de Juntos por el Cambio argumentó que el achicamiento de la clase media en la pirámide social tiene consecuencias indudables para el futuro. Las personas que cobran un plan social no viven solo de eso, sino de la changa que es dada por estos sectores de clase media. Cuando desaparece la changa, con los planes sociales no alcanza, indicó el dirigente. A la hora de opinar del asistencialismo estatal, remarcó que no hay ninguna duda que los planes sociales no alcanzan para sacar a la gente de la pobreza. Sí, es así como él dice. Toti Flores es una persona muy reconocida en Buenos Aires porque se sabe que es de los muy pocos políticos que ha salido de abajo y que conoce la pobreza. Él ha vivido mucho porque tiempo. Porque la ha vivido. Claro. Y realmente lo respetan, y lo que él dice es como para tomar en cuenta. Y él lo que destacaba justamente acá es el alto grado de pobreza y el alto grado de manipulación que se hace con personas en ese estado, porque fíjate que habla de que el narcotráfico en Argentina está ligado a la toma de terrenos donde hay negocios oscuros que no todos los medios tratan y que hay un trasfondo muy pero muy oscuro detrás de todas estas cosas que están pasando. Lo estamos viendo también ahora en Entre Ríos, un caso muy reconocido de la familia Echevere. Y habría que separar un poco las aguas y tratar de entender por ahí qué es lo que está pasando. Yo lo que quería compartir es específicamente con el tema de tomas de tierra, es que es un hecho que está sucediendo en varios lugares, no solo en Argentina. No solo en Argentina. Exacto. Eso lo hablábamos hoy temprano, bueno, y él estuvo investigando acerca de esto. Y yo no sabía que en otros países está pasando lo mismo. ¿A dónde, por ejemplo? En España se está viendo un mover muy grande de gente que ya hace años que se hace en Europa, que ocupan los países que son, no sé, menos restrictivos. España es un país bastante abierto en ese aspecto, y los que vienen de África, gente que viene del norte de África escapando de la pobreza, al ingresar en este tipo de países, toman casas, departamentos, terrenos, y se van ubicando en distintos lugares. Y las leyes, quieras o no, en casi todo el mundo occidental son muy parecidas las leyes con respecto a este tipo de cosas. Otro país que lo tenemos acá cerca y que sufre los embates de la toma de terrenos y de domicilios es Chile.
Chile experimentó 104 tomas de terrenos y domicilios privados en menos de un año. En grupos parecidos a los de Argentina. Sí, la Por situación ejemplo, por ahí... acá en Argentina está al frente siempre Juan Grabois. Sí, hay diferentes. Al menos es la cara visible. Claro, por lo menos de lo que está pasando acá en Entre Ríos se dice que está él involucrado. Y aparte él solo declaró hace un tiempo de que se venían Más tomas. más tomas. Se venían más Guernicas, dijo. Claro. Y lo que estamos viendo acá es lo que hablamos o siempre compartimos con vos, que hay una idea globalista acerca de un mundo que es totalmente diferente al que hemos conocido. Un mundo que se aspira a una especie de socialismo. Justamente la semana pasada lo estábamos hablando de eso. Exacto. Un mundo que está girando hacia la izquierda. Y vos fíjate que la semana pasada, esta semana que pasó, ganó ay, ¿cómo es que se dice que no me sale la palabra? El partido de Evo Morales Sí. en Bolivia, ¿no? El Exacto. candidato de Evo Morales. Sí. Que es como si hubiera ganado Evo Morales. Y uno que desconoce mucho de la política de algunos países, ¿no? A pesar de que uno lee, trata de estar informado, uno no sabe bien las internas de Bolivia, pero sí lo que uno sabe por la información y cosas que han salido muy claramente es de que es un gobierno que ha usado, por ejemplo, a la gente con el tema conectado con el narcotráfico. Eso se sabe, que hay pistas de despegue del mismo gobierno donde vende el gobierno droga. O sea, estamos ante una situación donde la gente escoge este tipo de gobierno y todavía no sabemos por qué. Argentina, la última elección que tuvo y votó al actual presidente, sabíamos que estaba con la vicepresidenta que tenemos ahora, que venía de un gobierno que estaba acusado de muchísimas cosas, cosas que en otros países se tienen en cuenta, pero no sé ahora hasta qué punto, porque vemos Bolivia, por ejemplo, que está tomando decisiones que van conectadas con este tipo de gobiernos populistas que traen soluciones fáciles, promesas. Y estamos hablando tal vez de una cultura, uno no quiere entrar a filosofar en esto, pero que ha cambiado mucho en las personas. El hecho de progresar no está visto como una meta en la vida de una persona, sino de depender de la ayuda y de construir una vida en base al asistencialismo. Y eso es terrible. Es terrible porque se genera una atmósfera donde se demanda a los demás que te ayuden. Y cuando la solidaridad pasa a ser una obligación, ya no es solidaridad. Porque si la solidaridad tiene una característica es que un individuo libremente decide en su interior, en su mente, en su corazón, ayudar al otro. Y eso es hermoso, porque sí, la persona que lo hace en plena libertad. Ahora, uno los impuestos, por ejemplo, no los paga libremente. Por eso se llaman impuestos, porque están impuestos al ciudadano. Más allá de que a muchas cosas le pongan que es solidario. Claro, no existe un impuesto solidario porque está impuesto. Sí. O sea, vos no podés imponer la solidaridad, y menos a través de un impuesto. Entonces lo que estamos viendo acá es algo que está sucediendo a nivel global, pero hay mentes y hay pensamientos que están detrás de todo esto, ¿no? Yo quería traer unos datos que me parecen muy importantes, sí, ¿no? Acerca de Argentina, por ejemplo. En Argentina, en este momento, hay 4.400 villas de emergencia. 4.400 villas. Hay 4 millones de personas que viven en la calle o en hacinamientos. Estamos hablando de 10 personas en pocos metros cuadrados o más. El déficit de viviendas en Argentina es de 5 millones de viviendas faltantes, sí, ¿no? O sea, necesitamos 5 millones de casas para alojar la cantidad de gente que anda dando vueltas. Y acá es importante ver qué dice la ley, porque hay veces que nosotros no entendemos muchas cosas que están pasando. ¿Por qué la justicia interviene o no interviene? Y estamos ante un problema por el hecho de que, según la ley, hay 2 intereses que están en pugna, ¿no? Y que los 2 están en la Constitución. Uno es el derecho a la propiedad privada. Sí.
este derecho fue incluido en la Constitución en el año 1853 y tenía un contenido, una mirada liberal del mundo que se quería, del mundo que se venía para Argentina, y que con esa Constitución Argentina logró ser el segundo país más importante del mundo, porque toda su economía era altamente competible con Estados Unidos. Entonces, lo que vimos que el mayor crecimiento de oportunidades fue en el contexto de la libertad al comienzo de esta Constitución del año 1853. Y hoy, por ejemplo, los jueces, cuando se enfrentan a este tipo de cosas, lo que hacen sopesan dos derechos que tiene el ciudadano. Uno es a defender su propiedad privada, pero por otro lado tenemos el derecho a las personas de acceder, de tener acceso a una propiedad, sí, justamente, ¿cómo es que le dicen exactamente? Una vivienda. A una vivienda digna. Exacto, como esa dice es la palabra. Constitución, Son dos cual. derechos que están, sí, y que los jueces se encuentran en un aprieto porque los abogados que presentan los recursos citan todas estas cosas. Entonces ellos saben que, por ejemplo, y figura también, de acuerdo, por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿qué dice la ley acerca de la figura de usurpación, por ejemplo? ¿Querés saber lo que dice la ley? Sí, sí, sí. Dice que en el artículo 181 del Código Penal argentino, dice lo siguiente, que la figura de usurpación se da solo si se utiliza la fuerza contra la propiedad, o contra las cosas que están en la propiedad, o contra las personas. O sea, si una persona, dicho en otras palabras, toma un lugar o una casa sin romper la puerta, por ejemplo, ingresando por una ventana que por estaba ejemplo, abierta. Vos te vas, dejas tu propiedad, o no hay nadie en ese momento, tengo una casa quinta en cualquier lugar, y llego y hay gente adentro que no usó la fuerza, sino que... Claro, por ejemplo, encontró una puerta entreabierta, Sí. O la abrió y no estaba con llave. ¿Qué es lo que pasa? La ley lo que toma es que pone por delante la necesidad de la persona a una vivienda digna, porque eso está contemplado en la Constitución, en el artículo 14 de nuestra Constitución, en el artículo 14 bis, que ahí dice que todos los argentinos necesitamos vivir una vivienda digna, tener acceso a esa vivienda. Ahora, ¿quién es el responsable de dar esa oportunidad a las personas de tener una vivienda digna? Es el mismo gobierno. Y el gobierno ya sabemos que está separado en poderes. Y justamente el poder judicial, de alguna manera, es parte del gobierno también. Y ellos se dan cuenta que al no cumplir con una demanda que la gente tiene acerca de la vivienda digna. De una vivienda digna, al no cumplirse con eso, se contempla ese derecho de tener acceso a una vivienda y al usurpador se lo toma benignamente, vamos a decir, porque no tomó lugar a la fuerza. Estamos hablando de propiedades que se dicen que están sin uso o abandonadas, entre comillas, ¿no? Esto es lo que estamos hablando de lo que dice la ley. Sí. Esto está en Argentina. Eso dice el Código Penal. Exacto. Lo que hablábamos hoy de mañana es que, bueno, la Constitución habla del derecho a la propiedad privada. Y vos me comentabas que Argentina tiene firmado pactos con otros países Exacto. que dicen cosas diferentes con respecto a esto. ¿Qué habías visto de esto? Mirá, ¿qué pasa? Te comento esto primero. ¿Qué pasa si una persona sale de su casa para hacer un trámite y al volver encuentra ocupada su propiedad? La justicia normalmente actúa en favor del titular de la casa, del dueño de la propiedad. Ajá. Estamos hablando de una persona que tiene como único domicilio su casa. Por ejemplo, si es tu única propiedad y saliste y volviste, la justicia suele actuar rápidamente. No siempre, pero suele actuar del lado de la persona. No siempre es así el caso cuando la persona es una segunda casa o propiedad, se toma como que hay cierto Como derecho. Como que el usurpador tiene más derecho que vos. Exacto. Lo que estamos viendo ahora. Y dice, pero ¿qué pasa con una propiedad habitada hace un tiempo y la ocupan sin destrozar algo de la propiedad para ingresar y no utilizan la fuerza sobre las personas que ingresan para ingresar?
En la práctica, la justicia tiene una conducta, dice, menos reprochable contra las personas que hacen esto. O sea, si la persona toma un terreno, una casa de día, por ejemplo, y sin violentar, dice que la justicia es como que toma como que no es un evento y que el propietario puede esperar, debido a que tiene otras propiedades, puede esperar a que sea resuelto esto. O sea, acá lo que vemos es una pugna de derechos, el derecho de una persona a tener su bien propio, lo que ha pagado con su dinero, con su esfuerzo, y otro derecho de las personas frente al gobierno de tener oportunidad de acceder. Pero acá lo que nosotros estamos viendo es que es una locura poner en contraposición estos dos derechos, porque ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo hemos llegado a este punto de decir, bueno, por el derecho de otras personas se invade mi derecho? Yo me veo invadido y veo que se toman medidas en contra de mi propiedad porque el gobierno no puede solucionarle un problema a la persona, siendo que tal vez yo estoy alquilando. O sea, están pasando muchas cosas y lo que vemos acá y que hay que separar bien, que aunque los jueces quieran actuar, hay muchas cosas en nuestras leyes que son ambiguas y que han ido cambiando con el paso del tiempo, aún en nuestra Constitución. Una Constitución que fue fundada con padres liberales, con una mirada de libertad acerca del país, y que lo demostró teniendo un país pujante, se fue degradando en las distintas reformas que hubo constitucionales. Sí. En dos reformas, la del año creo que es 98. El 94. 94, perdón. Con Menem. Ajá. Y la del año 49, la anterior, que fue en el gobierno de Perón. En el año 49 debemos saber que Perón no estaba autorizado por la Constitución a ser reelecto. Y él hizo modificar la Constitución para él poder ser reelegido. Bueno, lo mismo pasó en el gobierno de Menem. Exacto. También reformaron la Constitución y cambiaron muchas cosas ahí para que él pueda ser reelegido. Eso pasó. Y en el 49, ¿qué pasó? Perón incluyó en forma, vamos a decir, novedosa para esa época, pero hoy estamos viendo las consecuencias de esto, es que la propiedad, uno puede disfrutar de la propiedad como dueño, salvo, dice, que haya una necesidad mayor en un tercero y que esa persona puede ser suplida su necesidad con tu propiedad. Es increíble, Sí. pero está en nuestra Constitución. Tengo tanta información que por ahí me salteo, se me pasa, pero yo lo que voy es esto, que se ha permitido en Argentina que el derecho a la propiedad, a algo que es intocable para una persona, se convierta como en un bien social. Y recordamos que esto es parte de la filosofía comunista, Sí. que estamos diciendo que todos debemos ser iguales, por eso nuestro presidente se animó a decir que la meritocracia no iba con él, porque claro, la meritocracia habla de un país donde la gente lucha por sobresalir de acuerdo a los méritos. O sea, claro. yo me esfuerzo en trabajar y logro un resultado. Yo me esfuerzo en estudiar y logro otro resultado. Pero cuando vos pensás que eso no tiene valor, o sea, alcanzar metas en tu vida no te deben servir a vos para escalar en la sociedad en forma genuina, estás perdido, porque estás trayendo un sistema socialista que contempla que todos deben ser iguales, siendo que nosotros queremos que las personas vivan bien, pero no necesariamente a expensas del esfuerzo de unos pocos. Entonces, el gobierno tiene una alta responsabilidad. Y acá estamos hablando de gestiones de corrupción en nuestro país y en diferentes países latinoamericanos, donde es muy fácil agarrar un sistema extranjero, traerlo al país por no querer o por no saber gestionar en este país, porque está demostrado que en los ámbitos de libertad que se habían generado en un tiempo en Argentina, Argentina estuvo entre los mejores países del mundo. Hoy estamos yendo hacia un gobierno totalitario, porque ellos mismos, a través de controles, leyes y aplicaciones simpáticas, quieren tener un control social absoluto. Y lo que vemos que este contexto lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Venezuela, y países que tratan de salir de este sistema y no pueden, no pueden. Argentina está yendo lentamente hacia un proceso que
si nosotros no hacemos algo en este momento, se puede volver casi irreversible. Vos fíjate que hay venezolanos, más de 7.000 venezolanos hay en Argentina. 1.000 venezolanos ya quieren irse de Argentina. Y el otro día estaba mirando distintas entrevistas que les hicieron a algunos venezolanos de los que están trabajando en Buenos Aires y dijeron que se quieren ir, ¿por qué? Porque esto ya lo pasamos, ya lo vivimos. Exacto. No queremos volver a vivir de nuevo lo que pasamos en Venezuela. O sea que están pensando en países limítrofes, o no sé, en Europa algunos. Sí, y hay una enseñanza, ¿no he escuchado vos lo de la rana? Que la rana, si vos la tirás en agua caliente, salta apenas cae en el agua caliente y se va del lugar porque siente el cambio de la temperatura. Pero dice que si una rana vos la pones en agua fría y la empezás a calentar de abajo, la rana no se da cuenta porque se va calentando de a poquito se va adaptando. Claro, hasta que queda cocinada. En ningún momento atina a salir. Uh-huh. Esto de que nos habla de que este sistema puede ser que esté adormeciendo a la sociedad. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, el caso de lo que está pasando acá con la familia Echevere, que Echevere tiene abogados y que lo pueden defender y no nos necesita a nosotros? Claramente. Sí, que él no puede hacer nada. Pero a pesar del dinero y los recursos que él tiene, que él puede aprovechar en su favor, ni siquiera eso le alcanza para hacer valer su derecho legal sobre una propiedad. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué nos toca a nosotros, a las personas que están escuchando en este momento? ¿Qué van a hacer el día que puedan tomar tu casa? Si ni siquiera podríamos pagar un abogado, un buen abogado para que defienda nuestra casa. Entonces, lo que está pasando acá, y de acuerdo a la ley, y que tenemos que tener en cuenta, y bien claro los entrerrianos, es que si hay algo que la justicia contempla, por ejemplo, ante casos de gente desamparada con hijos, y que el gobierno, vamos a decir, o la justicia en este caso, tiene cierta misericordia a veces para actuar y es comprensible ante situaciones extremas, no es el caso de lo que está pasando en Entre Ríos, porque vinieron 100 tipos de Buenos Aires a tomar un lugar donde si se hace una pequeña investigación no necesitamos demasiado para enterarnos de que son gente que tienen casa propia, que tienen sus familias seguramente y tal vez hijos en escuelas privadas, y son gente que están tomando la propiedad privada y que no tienen necesidad. O sea, y el gobierno no tiene por qué cubrir este tipo de delitos, porque es totalmente diferente. Lo preocupante es que el gobierno apoya esto. Está demostrado. El silencio del gobierno nacional y de Entre Ríos es algo que causa terror. Yo no tengo propiedad propia, pero no es el país que yo quiero dejar para mis hijos. Estaba viendo una nota que me pareció muy interesante hablando de una empresa que se creó en España para sacar gente que ocupa los lugares. Estamos hablando de gente que vende drogas en propiedades que son una segunda propiedad tuya, por ejemplo, en España. Venden drogas, hacen prostitución y están probadas. Por ejemplo, mostraban una familia que hacía una denuncia sobre una propiedad donde había prostitución. El gobierno no actúa. Era una casa usurpada. Sí. Yo te digo, ¿sabés quién está, en qué lugar es esto? Es en Barcelona. O sea que no es primer una ciudad mundo, chica. entre comillas. De ahí hay, se gesta una movida de izquierda terrible para España, que hace poco nosotros la vimos, no sé si se acuerdan, cuando querían independizarse. Sí. Había una cosa extraña y que no se terminaba de entender. Bueno, quiero que sepan que la alcaldesa de hoy, que tiene el gobierno, la alcaldía de Barcelona en España, promueve cursos para tomar terrenos y edificios. La alcaldesa A lo que hemos llegado. está al frente de un movimiento, escuche bien, y esto es algo que está viniendo a la Argentina. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Una alcaldesa de primer mundo, la alcaldesa de Barcelona, está en un conglomerado de educación en el que se dictan clases de cómo tomar terrenos y cómo mantenerse ocupado, conociendo las leyes, cómo protestar, cómo intrusar una casa. O sea, estamos al borde de una anarquía desde todo punto de vista. ¿Cuál es el país que queremos? Y lo preocupante también es que todo esto que pasa
Hoy tenemos un dólar a 195 pesos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Me dirías, ¿no? Tiene que ver, porque dicen los especialistas, los grandes economistas, que la cuestión del dólar es una cuestión de desconfianza de la gente. Por eso el dólar libre no tiene techo. ¿Y por qué de desconfianza? En el gobierno. La desconfianza es con el gobierno, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Estamos viviendo todo esto con la toma de tierras, estamos viviendo, bueno, que mientras se dan estas cosas, el gobierno piensa en el aborto, piensa en poner una estatua de Néstor, y con todo un contexto social preocupante. Yo creo que es el tiempo de Argentina. Es la oportunidad de salir del sueño. Hemos estado soñando. Yo creo que es tiempo de buscar en nuestras raíces, ¿no? En pensar en nuestros padres, en nuestros abuelos, y no menospreciar lo que ellos han querido hacer, porque hubo una generación que luchó mucho por este país y que hoy no vemos ese espíritu en nuestra sociedad, una sociedad como fría, apática acerca de las cosas que pasan, y que uno también es parte muchas veces de este sistema, y tenemos que cambiarlo, tenemos que levantar nuestra voz con educación, pero con amor a nuestra patria, hacer valer nuestro voto, nuestro derecho, ser ciudadanos que nos interese nuestra patria, porque si no estamos ante una anarquía, hacia un gobierno de nadie, donde nadie asume la responsabilidad, pero sí la imponen para ciertas cosas, por ejemplo, para la parte impositiva, para el control cambiario, para la salida. Escúchame, para entrar en otra provincia, hemos visto familias al borde ya de un colapso porque no lo dejan entrar. ¿Por qué no le hacen un test en el borde ahí de la frontera entre Chaco y Formosa? Le hacen un test a las personas y si están sanas, que por favor los hagan entrar. Esto no tiene sentido. Yo digo, no hay abogados en esa zona, no hay una voz que se levante, una agrupación que diga, esto no puede pasar. ¿Cómo van a tener cerrada una provincia sin acceso a aviones, sin acceso a nada? Y hay personas que son ciudadanos argentinos, nuestros hermanos, que no pueden entrar en su provincia, viviendo a 400 metros no nos dejan cruzar un puente. Esto tiene que darnos vergüenza como sociedad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos un país donde esto se vaya degradando o es tiempo de poner límite a esto? Sí. Hay que encontrar la manera, a través de las redes sociales, compartiendo información, haciendo valer nuestra voz, hasta que nos demos cuenta de que la gente, o el gobierno en este caso, se enerve, se enoje y tenga que hacer algo, porque esto no da para más. Tenemos que reaccionar. Realmente no da para más. Yo quería dejarte una breve reflexión nada más a lo último, y es siempre una mirada de acuerdo al Evangelio de Cristo, a cómo Jesús y cómo Dios mismo ve todas estas cosas. Nosotros hablamos de leyes. Las leyes sabemos que las creamos los humanos y son imperfectas, porque aunque querramos que nos gobiernen de manera adecuada, siempre tienen defectos. Y por ejemplo, si nosotros decimos que una persona toma un terreno, la ley dice que es amparada porque tiene cierto derecho. Pero ¿qué dice Dios de esto? Vos sabés que hay lo que llama la Biblia los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es algo que Dios escribió como ley en una tabla, y cuando le escribió en tablas de piedra, hablaba de que fueron escritas en una tabla de piedra para que sea perdurable. Era un signo de la perdurabilidad de su ley. La pudo haber escrito en un papel, en un papiro o en madera, pero fue en piedra, porque Dios quiso que se sepa que su pensamiento no cambia, que Dios, para lo que está mal hoy, está mal también dentro de 10 años, y estaba mal hace 100 años y 1000 años, porque Dios no cambia, Dios no va cambiando y no se pone a la moda del hombre. Yo he escuchado, viste, que uno, en algunas charlas y demás, que observo las cosas que dice por ahí la gente, dicen por ahí, no lo he escuchado de algunos, como que se tendría que actualizar, como que está pasado de moda. Hasta del Papa mismo escuché hace poco en una de las declaraciones de él que la Biblia no está actualizada y que él va a actualizarla, ¿no? Siendo que la ley de Dios no se puede cambiar, porque yo no confiaría el cambio de nada por un hombre. Primero, y menos por el Papa, que es comunista
y que tiene un pensamiento totalmente anárquico acerca del futuro, porque se llena de palabras dulces, pero su misma encíclica, la última encíclica que él escribió, es una encíclica marxista, donde con palabras enredadas y llena de cosas, de frases hechas, lo que dice que el gobierno tiene derecho de tomar propiedades privadas y todo lo que estamos viendo, y que lo vemos manifiesto en Grabois, que es mano derecha del Papa acá en Argentina. O sea, yo no confiaría jamás, No, y menos en este ahí. Papa. Pero fíjate lo que dicen Sí, los sí. 10 mandamientos. El 8º mandamiento dice así: no robarás. Ahora, ¿se podrá robar si yo necesito una propiedad porque... No, No hay opciones. no hay opción, porque la responsabilidad delante de Dios es personal. Yo no puedo meter excusa ni poner mis hijos delante de Dios y decir, mirá, yo no. Si yo robo, está mal. Y para Dios no va a cambiar jamás. Es más, dice la Biblia que ni un ápice de la escritura, de sus mandamientos, van a pasar. O sea, va a pasar el mundo, se va a acabar el mundo y la palabra de Dios va a permanecer. O sea, tengámoslo en cuenta que delante de Dios un día vamos a tener que dar cuenta de que tomar terrenos no nos justifica delante de Dios diciendo cualquier cosa. Para Dios eso es robar. Y el 10º mandamiento, que es uno que cambió la Iglesia Católica, porque o debería releerlo, mirá lo que dice el número 10, a ver si no te llama la atención. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, o sea, nada. Cuando habla, por ejemplo, de siervo o serían empleados. Sí. Por ejemplo, si hay alguien que tiene un empleado eficiente en una empresa, que vos te lo quieras llevar, por ejemplo, para tu empresa, eso es codiciar y finalmente es un pecado también. Y, por ejemplo, cuando habla de buey y de asno, está hablando de, por ejemplo, de los bienes personales de una persona. Por ejemplo, en esa época, Bueno, y dice la casa también. también la Sí. casa, las propiedades. Y está hablando, por ejemplo, de elementos de trabajo. Hoy puede ser un tractor. O sea, Dios dice, No codiciar, mucho menos tomarla. y no. Vos ¿No es fíjate cierto? que Jesús fue más allá de la misma ley escrita y dijo, si uno codicia algo con su corazón, dice, codicia algo ya con que esté en su mente y en su corazón la intención, aunque no lo haga, delante de Dios, Ya pecaste. eso es adulterar los mandamientos de Dios. Él lo toma como adulterio, la codicia. Si vos codiciás algo, delante de Dios ya cuenta como pecado. Entonces, esto no es un programa de religión, pero lo que queremos que quede claro es que la justicia imperfecta del hombre que estamos viviendo las consecuencias de leyes que hemos creado los seres humanos. En un país donde creemos que sabemos todo, que somos mejores que todo, y que no tenemos la humildad de reconocer de que no sabemos hacer las cosas como mínimo. No te pido que reconozcan que son ladrones, pero por lo menos que no saben hacer las cosas, que son inútiles, por ejemplo. No tienen esa humildad de reconocer y no tienen ni siquiera el temor de decir, esperemos que si Dios nos pueda dar una mano, como hemos escuchado presidentes de otros países, que también no son, vamos a decir, no los tomamos como países que son mejores que los nuestros, pero por lo menos tienen una palabra de esperanza, no menosprecian a aquel que es creyente, que espera en Dios. Escúchame, ¿no es mejor esperar en Dios que esperar en este tipo de personas? Por supuesto. Yo invito a que las personas reflexionen en este tiempo, que hay una esperanza, pero que no es en los hombres. Está visto que la única esperanza para nuestra vida y para lograr un futuro que nosotros nos sintamos en paz con nosotros mismos y con nuestra familia es de la mano de Jesús. Sí, espectacular. Muchísimas gracias, Eddie Moreno. Estamos casi llegando al final de La Verdad de la Milanesa. Vamos con la música.